Ok, ustedes ven en esta diapositiva estrategias para controlar la confusión. Como decía, en los estudios aleatorizados, eso se puede, es el elemento fundamental para evitar confusión. Se puede restringir la población que yo quiero para hacerla un poco más homogénea o más definida. Se puede hacer apareamiento. El apareamiento se puede hacer, como ustedes ven, en el diseño, pero también se puede hacer en el análisis, y las otras estrategias que permiten ayudar a controlar la confusión, como son la estratificación, dividir por grupos, el ajuste simple, el ajuste multivariable, y los casos de los escenarios o los análisis de mejor caso, peor caso, son estrategias que se pueden utilizar en el análisis de la información. Hay un elemento importante que se denomina la modificación del efecto. La modificación del efecto hace relación a que, dado que el objetivo del estudio es identificar el impacto de la exposición sobre el desenlace, se puede esperar evitar o anular la confusión, prevenir los sesgos e identificar variables que tienen la posibilidad de modificar el efecto de la exposición. Eso se llama también una interacción. Miremos este ejemplo sencillo. Ustedes ven grupos de pacientes que abajo están clasificados por edades. Entonces están los menores de 50, de 60 a 69 y más de 70 años. Ustedes ven que hay diferencias en el desenlace de este medido como la hemorragia gastrointestinal, pero dentro de cada grupo hay un factor que se mira, que es la historia de úlceras. Ustedes ven como aquellos que tienen historia de úlceras tienen mayor probabilidad de sangrado dentro de todos los grupos de edad. Entonces ustedes ven que es una variable que tiene un efecto que modifica el efecto de otra variable. Muy bien. Por último vamos a hablar del STROBE, que es una lista de chequeo para verificar la calidad de una publicación. Evalúa si cumple con los criterios adecuados en un estudio de cohorte. Aquí está el statement, se puede encontrar en varios sitios en internet, y ustedes ven es la forma como muchas revistas se han adherido para hacer el reporte. Tiene una serie de elementos sobre cómo hacer el reporte de estas cohortes. Entonces, por ejemplo, dice que si yo estoy haciendo desde el primer momento, en el título y el abstract, yo puedo decir que esto es una cohorte. Debo proveer un abstract con la información suficiente. Debo explicar cuál es el background, cuál es el fondo y el racional del estudio, cuáles son esos factores de riesgo que yo quiero mirar, cuál es la frecuencia de esos desenlaces que debo mirar, y finalmente cuáles son los objetivos del estudio. Deben estar preespecificados. Tradicionalmente un artículo trae 3 párrafos, 2 párrafos acerca de las variables de interés, cuál es el impacto, cuál es el interés que se tiene, y un párrafo sobre el objetivo del estudio. En el diseño, presentar los elementos básicos del diseño, describir cuál es el escenario, dónde sucedió, las fechas relevantes, cuándo se hizo el reclutamiento, cuál es la exposición, cómo fue el seguimiento, cómo se hizo la colección de datos, qué tipo de participantes son, cómo se hizo la selección de esos participantes. En los estudios, por ejemplo, apareados, cómo se hace ese apareamiento y cuáles son los criterios, cuáles son las variables que me interesa hacer de seguimiento y eventualmente de desenlace, y cuáles son las fuentes a través de las cuales yo hago la medición. También se sugiere que se describa los esfuerzos que se tomaron para disminuir el sesgo, cómo fue que se calculó el tamaño de muestra, cuáles son las variables cuantitativas y finalmente cuáles fueron los métodos estadísticos para hacer ese análisis. Como decía, ahí puede haber ajuste de confusores que se hacen en el análisis. Debe estar muy bien descrito cómo fue cada uno de los pasos del análisis. Finalmente, los resultados en términos de cuáles son los participantes en la cohorte, cuáles fueron las razones por las cuales algunos de los individuos salieron y cómo salieron, datos descriptivos de cómo están esos grupos, cuáles son sus características en términos de edad, sexo, composición socioeconómica, etc. Se debe decir cuántos participantes tienen datos perdidos, hacer tablas de resumen, y finalmente cuál es el desenlace que se obtuvo.
dar estimadores de la relación entre el factor de riesgo, la exposición y el desenlace, reportando los intervalos de confianza apropiados. Se puede finalmente reportar como riesgos absolutos o riesgos relativos, se pueden hacer análisis adicionales y en la discusión ustedes ven los elementos de una buena discusión. El primer párrafo tiene los resultados claves. Esta es una cohorte a través de la cual podemos observar tal cosa. Las limitaciones, cuáles son las limitaciones de este estudio en particular, cómo se interpreta y cómo se comparan esos datos con relación a otros y cuál es la generalización que se puede hacer de esos datos. Y finalmente debe tener información de los que apoyaron el estudio. Espero que con esta corta charla tengan ustedes elementos fundamentales para entender las cohortes. Los invito a leer algunos de los textos básicos de epidemiología para complementar y a utilizar la guía Strobe cuando vayan a hacer sus publicaciones. Un feliz día a todos, cualquiera que este sea.